Javier Prado a través de la señorita Elizabeth Sandoval, con quienes venimos coordinando una serie de actividades que van a redundar en beneficio del ingeniero. Quien les habla, la ingeniera Ana Mercado, es directora protesorera y también presidenta del Instituto de Bienestar del Ingeniero. Para nosotros realmente es un enorme placer poder contar con profesionales del nivel de la charla que vamos a tener esta tarde y agradecemos la gentil disposición del doctor José Eduardo Delgado Raigada. Voy a dar lectura a una breve reseña de su experiencia profesional. El doctor José Eduardo Delgado Raigada es cardiólogo clínico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, miembro de la Sociedad Peruana de Hemodinámica e Intervencionismo Cardiovascular, miembro activo de la Sociedad Española de Cardiología. Entre sus campos clínicos de interés se encuentran la ecocardiografía, la cardiología crítica, prevención cardiovascular, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Y estoy muy segura de que este va a ser eh, un webinar de suma importancia, porque si mal no me equivoco, doctor, es uno de los problemas de salud silenciosos muchas veces y que no los detectamos a veces hasta ya cuando el problema es bastante serio. Lo digo particularmente porque quien habla también es diagnosticada hipertensa y justamente uno de los temas de interés para personas que, digamos, ya estamos en la adultez y algunos ya pasando años ya como adulto mayor, pues cada vez también son temas de cada vez mayor interés. Y uno de los aspectos importantes en los que estamos, que creemos y consideramos desde el IBI, es también tener las medidas de prevención adecuadas, la orientación oportuna para que pueda haber un diagnóstico, seguimiento y control de este tipo de enfermedades. Así que le agradezco muchísimo por su presencia y le doy el pase para que usted pueda iniciar con este webinar. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a la Clínica Javier Prado, que hace un trabajo, por también tomarlo en cuenta para poder realizar esta actividad de capacitación y conversar un poco sobre un síndrome muy importante en la cardiología. Permítame un momento mientras comparto pantalla, un segundito. Nuevamente agradezco la invitación por ambas partes y el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome coronario agudo, el cual es una patología que abarca una serie de subpatologías que en verdad nosotros lo conocemos coloquialmente en la rama no médica como infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces el infarto, y que conocemos que muchas personas incluso tienen una muerte súbita por esta patología o tienen discapacidades corporales, físicas posteriores a esta patología, son el evento final de una serie de factores de riesgo. Entre ellos tenemos hipertensión, dislipidemia, que coloquialmente es colesterol alto, tabaquismo, que es el hecho de fumar, y en general son malos estilos de vida o malos hábitos de vida los que terminan dando un síndrome coronario agudo. Entonces, bueno, cuando a mí me comentaron que iba a dar esta charla al Colegio de Ingenieros, la verdad es que yo lo tomé como un reto porque para mí es un poco, siempre hablo con los pacientes sobre qué es el síndrome coronario agudo, cuáles son los factores de riesgo, pero quería que esta charla no sea la clásica de cuáles son los factores de riesgo, de esa manera tenemos que cuidarnos y qué cosa más, sino quería que se entienda un poco más sobre qué es lo que nosotros vemos en medicina y para que se entienda en una rama tan especialista como ustedes, en una rama que se dedica a múltiples cosas en la ingeniería, entienda qué es lo que nosotros vemos en la parte médica con el síndrome coronario agudo. Obviamente yo de ingeniería, bueno, no sé nada y jamás voy a plantear poder discutir con alguno de los ingenieros, que es una rama muy, muy, muy interesante para mí, muy respetada, pero sí quiero comentarles un poco de que en medicina vemos muchas cosas que tal vez van a ser conocidas para ustedes, ¿no? Y que nosotros lo vemos en la parte biológica, obviamente, pero vamos a hablar de unas cosas que son muy familiares para ustedes, como por ejemplo la dinámica de fluidos, vamos a hablar de la bomba del corazón como si fuese una máquina, y es lo que en verdad en medicina vemos cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente. Entonces quise iniciar esta charla con una presentación de un paciente típico que nosotros podemos imaginarnos que un médico ve en emergencias
cuando hablamos de un síndrome coronario agudo. A partir de ahora, cuando yo hable de síndrome coronario agudo, necesito que ustedes imaginen que es un infarto, ¿de acuerdo? No es exacta la definición, pero es muy parecida. ¿Ok? Entonces, el síndrome coronario agudo es un infarto, y en palabras coloquiales es la obstrucción de una arteria del corazón, y la arteria se encarga de llevar sangre al corazón, que es un músculo que también tiene un sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, aquí en la imagen del costado veo a un paciente que acude a emergencias, y en este caso un cardiólogo lo está evaluando, o un médico emergenciólogo, porque acude con un dolor de pecho, ¿no? Entonces, titulado este caso como una bitácora, una falla del sistema. ¿Cuál es el sistema? Obviamente el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puse ingeniero porque esta charla es enfocada a las personas que se dedican a esta rama, la ingeniería. Espero que no se tome de manera personal, solamente es un ejemplo. Cualquier persona puede tener un infarto, médicos u otras profesiones. En este caso, en particular, es un ingeniero de proyectos de 63 años que ha estado bajo demasiado estrés y poco descanso. Tiene antecedente de hipertensión arterial y, como pasa muchas veces cuando estamos muy enfocados en nuestro trabajo o estamos bajo mucho estrés, nos olvidamos de tomar nuestra medicación por X cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta persona en particular no ha tomado su medicación hace 3 semanas, y el día de hoy, mientras estaba descansando, inicia con un dolor opresivo en el pecho. Se agarró súbitamente el pecho, como en la imagen, sintió una presión intensa y se asoció a falta de aire y sudoración, ¿no? Esto motivó a que acude a emergencias, y bueno, el médico lo diagnostica de un síndrome coronario agudo, entre comillas, infarto, ¿no? Entonces, lo que estamos enfocándonos acá es de un sistema que ya tiene un uptime excesivo o tiene demasiado estrés y que no tiene mantenimiento literalmente, ¿no? Porque tiene factores de riesgo para que su sistema falle. Sin embargo, lamentablemente no ha podido tomar la medicación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con su sistema? Es que va a fallar en plena ejecución. Entonces, algo que tal vez compartimos mucho es que nosotros en cardiología hablamos también de la hemodinámica de fluidos dentro del corazón, puesto que nuestro sistema cardiovascular es literalmente una bomba del corazón con múltiples tuberías, que en este caso son las arterias. Nuestras tuberías tienen múltiples calibres, algunos menor que otros, los diámetros de las arterias del cerebro son más pequeños, mientras que los diámetros de las arterias del tórax o del abdomen son más grandes, y cada uno sigue una ley diferente de, nosotros decimos, hemodinámica, ¿no? Entonces, hoy día vamos hablar un poquito de eso, no con la intención obviamente de ser tan especialista como ustedes lo pueden ser, o como lo son, mejor dicho, pero sí con la idea de, de saber qué es lo que pasa en un infarto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del sistema de bombeo, que en este caso es nuestro corazón, de la dinámica de fluidos, que en este caso es lo que pasa cuando obstruye una arteria, de reconocer qué está fallando en el sistema, que en este caso también es el corazón cuando se obstruye la arteria que lo alimenta, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante esta falla catastrófica. ¿Cuál es nuestro protocolo de respuesta? Nuestro protocolo en la parte de emergencia, y obviamente para prevenir que no haya una emergencia tenemos que hacer prevención cardiovascular. Entonces nos vamos a centrar mucho en eso. ¿Cuál es nuestra infraestructura más importante del cuerpo? Una de ellas, obviamente, es el corazón, ¿no? Pues que es el que le lleva sangre a todo el cuerpo y al cerebro, obviamente, también. Entonces, les presento a nuestro sistema de bombeo, en este caso el corazón. Las especificaciones de nuestra máquina es un corazón, que es una bomba electromecánica, puesto que es un músculo, es el músculo cardíaco, que tiene cables eléctricos para que pueda activarse y bombear. ¿Cuál es su caudal? Para nosotros, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿de acuerdo? Y el sistema eléctrico autónomo, que es justo la red eléctrica que está dentro del músculo cardíaco, late entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces tenemos una máquina que es extremadamente eficiente, que funciona en 2.5 mil millones de ciclos, o sea, por cada latido cardíaco, sin que nunca se apague. Y para que esto pueda funcionar adecuadamente, depende de un suministro de energía constante y lubricación, en este caso la sangre, que va a ir dentro de las tuberías, que son las arterias, ¿no? Entonces, nosotros en cardiología a veces estudiamos muchas cosas que han sido descubiertas en ingeniería, como por ejemplo que el corazón tiene una velocidad de conducción de determinada cantidad. No voy a meter en la parte médica, claro que no, pero sí para que ustedes puedan ver el parecido que podemos tener en algunas informaciones. Tenemos un cableado eléctrico que va dentro del músculo cardíaco y que va a una velocidad de conducción en específico. Y puesto que va a una velocidad de conducción que es un cableado eléctrico, sigue las mismas leyes que tenemos en física, ¿de acuerdo? Y además, sigue reglas hemodinámicas que también vamos a ver. Entonces, una vez que ya hemos reconocido cuál es nuestro sistema, cuál es nuestra bomba, tenemos que hablar muy levemente también de la hidrodinámica coronaria. En este caso, en cardiología o en medicina le decimos la hemodinámica, porque es la dinámica de fluidos de la sangre, ¿no? Entonces, ¿quién le brinda el suministro de energía a nuestro corazón? Son las líneas de combustible de alta presión, que son las arterias, que se las presento aquí. Es el mismo corazón que hemos visto en un momento, pero ahora centrado en su red de alimentación
que son las arterias que llevan sangre a cada parte del músculo cardíaco. El flujo dentro de estas tuberías o dentro de estas arterias suele ser laminar, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una obstrucción por los sedimentos o el colesterol que se obstruye en estas arterias, ese flujo pasa a ser turbulento y esa generación de turbulencia puede terminar en una catástrofe porque obstruye completamente por una lesión en el endotelio, que es el tapiz que recubre la arteria, una lesión total, termina en una obstrucción de una de las arterias. Y si yo obstruyo una de las arterias a este nivel, por ejemplo, termino en una incapacidad para llevar combustible o sangre a ese tejido miocárdico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta acumulación de sedimentos? Es la acumulación de colesterol, por ejemplo, o de fibrosis que va a haber dentro de la arteria y que termina alterando la irrigación coronaria. ¿Ok? Esta acumulación de sedimentos entonces lo que hace es reducir el diámetro interno de nuestras arterias, de la tubería, aumenta la resistencia a que pase el flujo coronario en este caso, el flujo de la sangre, y compromete por ende la presión de entrega al tejido miocárdico. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar estas imágenes que tal vez son muy conocidas por ustedes, estas leyes hemodinámicas que nosotros le decimos, como la ecuación de Poiseuille, perdón el francés un poquito, o esta que es una derivada de la ley de Ohm, que nosotros utilizamos en el corazón, en el cual nos dice que la resistencia depende de muchas cosas, ¿no? Entre una de ellas es el radio. Si nosotros disminuimos el radio en una cavidad o en una tubería o en una arteria, si reducimos el diámetro de una manera considerable, estamos obviamente reduciendo el radio también. Y si reducimos el radio, que está a la cuarta potencia, la resistencia va a ser muchísimo mayor en nuestras arterias, ¿ok? Y esto va a comprometer en gran parte el flujo coronario, como sabemos por la ley de Ohm. Entonces, nuevamente, mi intención no es hablar de ingeniería, porque ustedes son los expertos, pero mi intención es que se entienda qué es lo que pasa dentro de nuestras arterias, porque los cardiólogos también tenemos algo muy parecido, ¿no? A nuestra función biológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un flujo que literalmente está obstruido por una colección de colesterol, por múltiples factores que terminan disminuyendo el calibre de esta arteria, esta es una de nuestros suministros de sangre de corazón, nuestro flujo pasa de ser laminar a ser turbulento totalmente. Y este flujo turbulento termina por alterar incluso más las arterias coronarias, las arterias del corazón, y terminan por, o haciendo que se obstruyan aún más, o en el peor de los casos, que esta acumulación de sedimentos termine por romperse y nuestro sistema de protección, lamentablemente, es terminar de cerrar esta arteria, ¿ok? Automático, nuestro sistema de protección del cuerpo es que si se rompe esta red de sedimentos, se forma un coágulo de este nivel y se compromete, por lo tanto, toda la irrigación o todo el flujo sanguíneo hacia la parte más distal o hacia la parte más distante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el mecanismo falla? Hay una ruptura estructural total. Una ruptura, aquí lo tenemos, de esta red de sedimentos, de este colesterol, esta placa lipídica, le decimos en medicina, y por lo tanto se forma un coágulo de sangre y el flujo sanguíneo se compromete a totalidad. No hay flujo sanguíneo a nivel distal, distantemente, para que se entienda, y por lo tanto esta porción del músculo cardíaco entra en sufrimiento total, en isquemia, y que termina finalmente en una necrosis, que es el sinónimo de muerte de ese grupo de células musculares. Es decir, el corazón, que es la bomba, termina fallando como consecuencia de una alteración de su flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, el infarto muchas veces es una ruptura, en la mayoría de veces es una ruptura aguda de esta red de sedimentos, ¿ok? Pero en la mayoría de veces no es que pase de la nada, sino es la complicación de algo que ha estado viniendo desde hace muchísimos años, ¿no? Como los factores de riesgo, entre ellos sedentarismo, que está muy ligado a la obesidad y el sobrepeso, entre ellos tenemos el déficit en los hábitos de sueño, cuando no dormimos adecuadamente, también se altera el flujo de las arterias porque aumento la inflamación sistémica, aumento el hecho de que se acumule colesterol en las arterias, cuando fumamos, cuando tomamos muchas bebidas alcohólicas, cuando tenemos una mala alimentación, son los factores principales. Y de ahí salen otras enfermedades que también están asociadas al infarto, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, y entre otras más que vamos a repasar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en un infarto o, mejor dicho, un síndrome coronario agudo? Es una falla estructural súbita del sistema de bombeo miocárdico, ¿no? El protocolo automático, como les había dicho, que nuestro cuerpo hace es, si hay una ruptura estructural de estos sedimentos, lamentablemente se termina de cerrar todo y se forma un coágulo que termina colapsando el sistema de alimentación del corazón, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros en emergencia tratamos.
damos medicamentos, ponemos un stent o una malla metálica que abra nuevamente esta arteria y devuelve el flujo coronario y trabajamos con múltiples cosas. Pero no tenemos que llegar a este punto, en verdad. La medicina ha avanzado exponencialmente. Lo que antes nosotros nos centrábamos en curar, ahora nosotros nos debemos centrar en prevenir. Y como pacientes debe ser lo mismo, ¿no? Los pacientes no deben esperar a tener una enfermedad para tratarla, sino, en mejor de los casos, deberían evitar esa enfermedad a manera de prevención. Y si ya tenemos la enfermedad y hay cosas que no se pueden volver atrás, entonces tratarla de manera precoz para evitar que lleguemos al colapso del sistema. Y si en el último de los casos ya llegamos, entre comillas, al colapso del sistema, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esa bomba, esa mecánica o ese corazón vuelva a estar controlado? Es lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces, en primer lugar es prevención. Tenemos que prevenir el infarto. En segundo lugar, bueno, si ya lo tenemos que reconocerlo lo más pronto posible y tratarlo lo más pronto posible. Y en el caso tengamos un infarto que ya ha ido más allá de lo usual, ya tiene complicaciones, entonces hacer lo posible para poder reinsertarse a la vida laboral, a la vida usual, y poder tener un estilo de vida, una calidad de vida buena, además de poder recuperar algunas labores que hacemos usualmente. Entonces, bajo eso, vamos a hablar sobre el mantenimiento de nuestro corazón, el mantenimiento de nuestra máquina. Tenemos que prevenir la falla del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Con la prevención cardiovascular. La mejor ingeniería, como ustedes la saben, al igual que medicina, la mejor medicina no es la que repara, o en todo caso para nosotros no es la que cura, sino la mejor medicina es la que evita la falla, es la que evita la enfermedad. ¿Ok? El mantenimiento predictivo es el que va a poder controlar las variables de este sistema. En este caso, los factores de riesgo van a ser muy bien controlados con una buena prevención cardiovascular. ¿Ok? ¿Y de qué depende esto? Ahora sí vamos un poquito más a la parte médica. Es en 4 pilares principales. ¿Cuáles son los 4 pilares? La alimentación saludable, la actividad física, la medicación, el manejo del estrés y el sueño. Y muchos de ustedes pensarán, doctor, qué fácil es decirlo, porque cualquier doctor me puede decir, o cualquier persona que no tiene que ser médico me puede decir, come saludable, haz actividad física, toma tu medicación si estás enfermo y duerme bien y ya está. Entonces, ¿para qué estamos en esta reunión? Pero bueno, ahora vamos a ahondar en qué significa cada eso, porque una cosa es decirlo y otra cosa es saber de qué manera, valga la redundancia, es la mejor manera para prevenir una enfermedad cardiovascular, entre ellas el infarto. ¿Y cuál es la recomendación basada en la evidencia científica para yo poder disminuir mi riesgo cardiovascular? Vamos a hablar justo de esto aquí y después hablamos un poquito más de qué es lo que pasa cuando verdaderamente ya falla el sistema y tenemos un infarto. ¿Ok? Pero quiero centrarme mucho en la prevención cardiovascular porque es lo que ahora en medicina más nos interesa. Enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en todo el mundo. Mejor dicho, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, las causas cardiovasculares. Entre ellas están el infarto cerebral, el infarto agudo del miocardio y entre ellas otras complicaciones sistémicas por la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Centrarnos en la prevención y en la detección precoz de estas enfermedades, ¿no? Entonces, hablemos un poco del primer pilar, que es lo que siempre nos han hablado, cuida tu alimentación. ¿Qué significa cuidar tu alimentación? Bueno, significa entre una de ellas, y muy importante, es el bajo consumo de sodio. El bajo consumo de sodio que está muy ligado a la sal. La sal de mesa tiene cloruro de sodio, que es un compuesto que dentro de ellos el sodio es uno de los principales enemigos del cardiólogo o de nuestro cuerpo, ¿no? No porque no sea necesario, porque el sodio rige múltiples actividades metabólicas, es parte de la corriente eléctrica cardíaca y de todos los nervios de nuestro cuerpo, no es un enemigo en verdad. El problema es cuando se consume excesivamente. Ahí el sodio sí se vuelve malo, porque aumenta la presión arterial, aumenta la retención de líquidos, incluso puede inflamar más nuestro cuerpo, las arterias, y entre ellos podemos tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, el problema no es consumir sodio, sino el problema es el consumo excesivo de sodio. ¿Qué significa esto? Que debo reducir la ingesta de esto, reducir la ingesta de sodio. Es comer menos sal en todos nuestros alimentos. Doctor, ¿y qué significa eso? ¿Debo eliminar completamente la sal? No, solamente reducirla. ¿Cuánto máximo de sal debería comer? Bueno, si quieren ser estrictos, la guía nos dice menos de 5 gramos por día. Obviamente nadie se va a poner a medir cuánto de sal es eso. La idea es que ustedes agarren una cucharita de postre y menos de esa cucharita de postre en todo el día a nuestros alimentos añadidos es lo que debemos consumir. Y doctor, eso no va a hacer que nuestra alimentación sea muy desabrida, va a ser
difícil de comer, nosotros que estamos tan acostumbrados a las comidas altas en sal, especialmente en nuestro país. Bueno, tenemos alternativas, ¿no? Tenemos que nuevamente volver a enseñarle a nuestro gusto, a las papilas gustativas, que podemos tener alternativas para poder condimentar nuestros alimentos. Entre ellos está el limón, el ajo, el orégano y muchas especias más que podemos tener. Además que no les estoy diciendo que no comamos sin sal, sino que bajemos su consumo. Doctor, ¿y de qué otra manera puedo reducir su consumo? Hay alimentos que abundan en sodio. Entre ellos, se los dejo una imagen por acá abajo, embutidos, las comidas ultraprocesadas, las comidas chatarra, todos los paquetitos de papitas o galletas que tienen octógono, que dicen alto en sodio, sin duda, ahí está el enemigo principal. ¿De acuerdo? Uno de los enemigos principales. ¿Dónde más está el sodio? En las bebidas energizantes, en las bebidas gaseosas, que son altísimas en sodio y no nos damos cuenta que lo tienen porque no saben salado, ¿no? Entonces es muy importante que nos centremos en eso, en reducir el consumo de sodio. Y ahora lo que se estila es poder reemplazar el consumo de sodio por el consumo de potasio. Hay sales que tienen 25% menos de sal de mesa, tienen 25% menos de cloruro de sodio, y lo reemplazan con cloruro de potasio. Esto en pacientes que pueden consumir potasio. Nosotros sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica no deberían consumir potasio a diestra y siniestra, ¿no? Pero pacientes que no tienen esta enfermedad o que no toman alguna medicación que interfiera con eso, deberíamos aumentar el consumo de potasio. ¿Dónde más está el potasio? En los vegetales, en las menestras, entre ellos, por ejemplo, también están en la palta, está en la berenjena, y bueno, en los frutos secos incluso también, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa más debemos hacer con la alimentación? Priorizar las proteínas. Justo la guía americana hace unos meses sacó, es momento de comer más comida de casa y evitar los alimentos ultraprocesados. Y es que por nuestro estilo de vida nos hemos acostumbrado muchas veces a tener una alimentación rápida, compramos algo en la esquina, algo en un fast food o algo en cualquier otro lugar que nos ayuda a tener una alimentación, entre comillas, rápida y poder seguir con nuestra actividad laboral, pero tenemos que nuevamente aprender a comer la comida de casa, ¿no? O comida de verdad, es lo que dice nuestra guía americana que se expandió a nivel mundial, ¿no? Entonces, priorizar las proteínas de alto valor biológico y que tengan baja cantidad de grasa, combinarlos con fibra, mucha fibra, entre ellos están los vegetales, y priorizar los carbohidratos complejos. Eso quiere decir, aunque va a sonar muy repetitivo, disminuir los carbohidratos simples. Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos simples? Los azúcares, las harinas, el arroz, las pastas, por ejemplo, no son enemigos, pero sí reducir su consumo. Priorizar aquellos carbohidratos complejos como la papa, el camote, la yuca, entre otros más, los productos integrales. Eso es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro pilar que es propio de los hábitos de vida? Evitar en gran proporción los hábitos nocivos. Entre ellos está el tabaco. El tabaco, y en eso sí no podemos negociar en nada, el tabaco es el principal enemigo de nuestras arterias. El principal amigo del cerebro, el principal amigo del corazón, es literalmente veneno en nuestro cuerpo porque oxida a diferentes procesos metabólicos y endurece las arterias, la llena de rigidez, aumenta el colesterol y bueno, hace la obstrucción total. Entonces, aquí en medicina no existe el fumo poco o fumo de vez en cuando o fumo cuando estoy en una actividad social, sino esto sí es algo no negociable para nada, es el abandono total del tabaco. Y algunas personas me dicen, algunos pacientes, doctor, ¿y puedo reemplazar el tabaco por el vape, por los cigarrillos electrónicos? Y la respuesta, en verdad, la respuesta cruda es no, no debería hacerlo, porque igual tiene múltiples químicos que nosotros aspiramos en el hecho de fumar, ¿no? Entonces, algunas personas lo usan como un puente hacia dejarlo. Yo no me voy a meter mucho por ahí, no es lo ideal, por la parte médica no es para nada lo ideal, pero si alguno lo hace, entonces que sea con el objetivo de eliminar completamente el hábito de fumar y tener en cuenta que tampoco es bueno usar el cigarrillo electrónico, o sea, también debería dejarlo en el caso lo haga, ¿de acuerdo? Con el alcohol, mi frase va a ser, mientras menos es mejor. Y si se puede nada, es excelente. ¿Ok? El alcohol también puede elevar la presión arterial, anula el efecto de algunos medicamentos, aporta muchas calorías vacías. Y bueno, si decidimos beber, porque podemos tener actividades sociales, actividades familiares, una cantidad mínima y, eso sí, nunca hacerlo de forma diaria. Doctor, usted me está dando ejemplos de cómo no disfrutar mi vida. No es del todo así. Sabemos que en una persona sana, en una persona que ya tiene hábitos de vida saludables puestos, siempre podemos hacer excepciones. Si voy a salir, por ejemplo, con mi familia, con mis amigos, no voy a negar tal vez algún brindis o alguna alimentación fuera de lo usual, pero con el compromiso que nosotros sabemos que estamos haciendo una excepción, voy a disfrutar del momento, pero después voy a seguir mi vida usual normal. Mi vida normal va a ser saludable. Esa es la idea.
¿no? Porque la idea del médico no es decir, ¿sabe qué? Tiene que hacer todo rígido, 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 y nos olvidamos del estilo de vida. La idea del médico es que podamos ser unos facilitadores en educar cuáles son los hábitos de vida saludables. El sobrepeso y la obesidad, que es una pandemia mundial, mientras cada kilo menos tengamos, en el contexto de obesidad, por si acaso, es un respiro más para nuestro corazón. Cada kilo por encima de lo que debería, y es más, cada porcentaje de grasa por encima de lo ideal, es aportar más trabajo al corazón, es inflamar más a nuestro cuerpo, es llenarnos a nuestras arterias más de colesterol. Así que a veces nos fijamos solamente en el peso, pero lo principal es que nos fijemos en el porcentaje de grasa corporal. Y una forma muy, muy simple, entre comillas, de hacerlo es medir nuestra cintura. Si somos hombres, menos de 94 centímetros de nuestra cintura es lo ideal. Las mujeres, menos 88 centímetros. ¿Ok? Eso nos está diciendo que tenemos una baja cantidad de grasa corporal, o mejor dicho, grasa visceral, que está muy ligado a riesgo cardiovascular. ¿Qué más? El pilar 2, que es el movimiento. Con respecto a esto, es indudable que el ser humano necesita movimiento para hacer sus actividades. Es una máquina que necesita lubricarse y mantenerse en acción, porque si no se oxida todo lo que está dentro, entre ellas las arterias y el corazón. Y entonces, ¿cuánto de movimiento debería hacer? Lo ideal en personas sanas es que como mínimo logre 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. ¿Qué significa esto? Que yo debería mínimo hacer esa cantidad de ejercicio de intensidad moderada. Ahora, ¿cómo yo defino un ejercicio de intensidad moderada? Primero les voy a decir el leve para que se entienda. ¿Qué es un ejercicio de intensidad leve? Es aquel en el cual mientras yo hago la actividad física, puedo mantener una conversación sin ningún problema. Ejemplo, en personas sanas, caminar. Yo puedo caminar con alguien, conversar y todo tranquilo. Eso es una actividad física leve. La actividad física objetivo, como mínimo, es moderada. Quiere decir que mientras yo haga esa actividad y quisiera mantener una conversación, voy a entrecortar un poco las frases porque requiero mucho más esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, ese debe ser mi objetivo. Ahora, si yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de actividad, obviamente voy a tener que iniciar con una actividad leve para poder lograr luego una actividad física moderada. Y si puedo lograr una actividad física intensa, mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero va a depender obviamente de las patologías que tengamos, a veces del tiempo que tengamos, si tenemos un problema de articulaciones o no. Pero nuestro objetivo es, si somos personas que no tienen contraindicación para la actividad física, debo lograr tener al menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Tal vez no estoy acostumbrado, entonces comenzaré a hacer entrenamiento con actividad física leve hasta lograr lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué tipo de actividades, doctor? Debería yo poder combinar actividades cardiovasculares, aeróbicas, entre ellas correr, trotar, bailar, algún deporte como fútbol, vóley, básquet, el que sea, combinarlo con ejercicios de resistencia que aumenten mi masa muscular. Eso es lo ideal, que yo logre actividad física aeróbica, cardiovascular, con actividad física de resistencia. Aquí está el ejemplo perfecto. Miren, una paciente, una persona corriendo y que alterna después con ejercicios isométricos, ¿ok? Ni siquiera tiene que hacer una sentadilla. Con ejercicios isométricos se ha demostrado que beneficia mucho a nuestra salud cardiovascular. Aquí también una plancha que no es efectiva si no es mantener la posición. Es difícil, de hecho que sí, si no estamos acostumbrados, pero es un ejercicio isométrico. Y si en algún momento podemos hacer ejercicios de resistencia mayores, como esos que hacemos con ligas en el gimnasio, y si tenemos la potestad de poder hacer ejercicios de fuerza con un poco de peso, mejor aún. El punto es combinamos ejercicios para mejorar nuestra salud cardiovascular. El pilar 3, y que es muy, muy frecuente en nosotros que no lo tengamos del todo bien, y me incluye a mí como médico, porque hacemos guardias, que estamos muy estresados también, es el sueño y el estrés. El dormir mal es estresarnos a nosotros y estresar a nuestro corazón. ¿De acuerdo? Otra cosa que pasa, muchas personas dicen, doctor, yo duermo bien, duermo mis 7 horas, duermo por la noche, pero siento que amanezco cansado, no sé qué me pasa. En algunos puntos podría ser que no estoy respirando bien adecuadamente. ¿Han escuchado alguna vez de la apnea del sueño? Es justo cuando el paciente está roncando, roncando bastante por la noche y que nosotros nos damos cuenta si somos los pacientes que estamos sufriendo de eso porque nadie nos lo dice o si nos lo dice pensamos que es simplemente roncar y que incluso hay periodos en los cuales se corta la respiración y yo me despierto un poco asustado o la persona nos dice, oye, dejaste de respirar por la noche porque estabas roncando mucho y no sabemos que eso en verdad es aumentar mayor estrés a nuestro cuerpo porque está muy ligado a enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestra pareja, si la persona que vive con nosotros, etcétera, o si nosotros sabemos que roncamos mucho, es hora de tomar acción para ver si ese ronquido es por una causa de fondo que también puede estar alterando nuestro sistema cardiovascular.
¿de acuerdo? Su corazón, si no descansa, su mente tampoco lo hará. ¿De acuerdo? Si su mente está acelerada, libera hormonas de estrés y entre ellas voy a tener inflamación crónica y muchas cosas más. Entonces, el estrés crónico y los malos hábitos de sueño también son el tercer pilar que debemos controlar. ¿Ok? Y el pilar 4, la medicación. Si tenemos ya una enfermedad diagnosticada, entre ellas las más comunes son ligadas a la salud cardiovascular, me refiero, hipertensión arterial, dislipidemia, que significa colesterol alterado, diabetes, obesidad o algún problema cardíaco, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o algo por el estilo relacionado, entonces debemos tomar nuestra medicación. Es muy importante. Si ya hemos detectado una falla en alguna parte del sistema, debemos hacer lo posible para que esa falla no siga avanzando o para que esa falla no complique el resto del sistema. ¿Ok? Si tiene hipertensión, sin duda, el cizallamiento, el estrés que le hagan nuestras tuberías va a ser mucho mayor. ¿Ok? La fuerza con que la sangre golpea las arterias va a ser mucho mayor y en algún momento puede haber una ruptura de esas. El colesterol elevado hace que se acumule mayores sedimentos, que se acumule mayor placa lipídica en nuestras arterias. La diabetes trae mucha también inflamación crónica, inflamación sistémica, inflamación de las arterias del corazón y de todo el cuerpo. La obesidad también. Y los problemas cardíacos no diagnosticados, perdón, diagnosticados pero que no están tratados, son igual de peligrosos o peor. Entonces, el cuarto pilar es tomar nuestra medicación de manera correcta, como el médico lo ha indicado, y acudir a nuestros controles. Me ha pasado también que tengo pacientes que fueron diagnosticados de hipertensión, toman el mismo medicamento desde hace 10 años, que puede ser, que podría estar bien, pero el problema es que hace 10 años que no ven a su cardiólogo, o hace 10 años que no se controlan la presión. Entonces, las cosas cambian en el tiempo y a veces hay que cambiar la medicación, hay que mejorar la medicación o hay que ver otras patologías asociadas y por eso es importante nuestro control cada cierto tiempo con nuestro médico. ¿De acuerdo? Ahora, con el café, ¿qué hay con respecto al café? A veces el café ha sido tildado de un enemigo para los pacientes con alguna patología cardiovascular como hipertensión, como arritmias, y ahora se ha descubierto que no es del todo así, ¿no? Si nosotros somos personas que toman café hace mucho tiempo, especialmente el café de grano que lo molemos o lo compramos molido y lo hacemos pasar en sus diferentes formas, es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque el café ha demostrado incluso disminución de mortalidad cardiovascular. ¿Se imaginan eso? Si nosotros comparamos a un paciente, a una persona que no toma café, con una que sí toma café usualmente, obviamente estamos hablando de café con poco azúcar o sin azúcar, de preferencia el que nosotros molemos, como les he dicho, veo que el paciente que toma café tiene menor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular o de morir por una causa cardiovascular que el que no toma café. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros estamos viendo mucho en los estudios científicos y puede estar muy relacionado a los antioxidantes y a los estilos de vida del paciente. Con esto no estoy diciendo todo el mundo tome café a diestra y siniestra. Hay algunas personas que no deberían tomarlo, o que incluso algunas personas, el uso de café aumenta su presión arterial o aumenta las arritmias, en algunas personas en específico, siempre en compañía de su médico para individualizar cada recomendación. Pero en general, el consumo de café, en las especificaciones que yo les he dado, es un gran protector cardiovascular. Y si lo estoy tomando y quiero seguir su consumo y no me trae ninguna molestia, ninguna contraindicación, entonces 1 o 2 tazas es lo ideal, preferirlo siempre antes de mediodía para que no afecte nuestro ciclo circadiano de sueño. ¿De acuerdo? Ojo, si al tomar café sentimos palpitaciones, sentimos ansiedad, sentimos que nuestra presión se eleva y lo verificamos en el tensiómetro, es mejor optar por el descafeinado y más aún es mejor que nuestro médico nos evalúe previamente. Es muy importante eso, ¿no? Y si soy una persona que no toma café y quiero iniciar con el consumo de café, bueno, primero verificar que no tengo nada que lo contraindique y si voy a iniciar, hacerlo de manera muy paulatina, ¿no? Como en todo en la vida, como en hacer actividad física, de manera paulatina, porque de manera aguda, cuando yo tomo café súbitamente, en situaciones en las que no estoy acostumbrado, sí me puede traer algunos síntomas propios de la cafeína. Doctor, usted me ha hablado del café. ¿Eso significa que si yo no tengo en la mano café, puedo tomar bebidas energizantes que tienen mucha cafeína? ¿Es el mismo beneficio? No. Ahí sí es completamente lo opuesto. Las bebidas energizantes de múltiples marcas, no voy a decir cuál, pero las bebidas energizantes en general, ahí sí tienen un efecto completamente contrario a los beneficios del café. Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, entonces ahora que ya he hablado de la prevención, ¿qué pasa si ya tuve una falla? ¿Podría reparar el sistema cardiovascular? ¿Podría reparar el corazón? ¿Podría volver a mi vida como era antes? ¿O en todo caso, podría tener una buena calidad de vida? Claro que sí, esa es la idea de la medicina, ¿no? La idea de la medicina es reconocer la falla, tratarla lo más pronto y controlarla a largo plazo, ¿ok? Si bien es cierto, nos enfocamos en la prevención, bueno, hay situaciones que ya pasaron y tenemos que ahora centrarnos en su tratamiento oportuno y en poder tener una buena calidad de vida
y un buen pronóstico, es lo que más nos importa, ¿no? Un paciente de 63 años, como en el ejemplo, es un paciente que todavía tiene muchísimos años más en nuestra expectativa de vida en nuestro país y en el mundo. Entonces, la idea es que pueda tener un buen pronóstico a muchos años y con una buena calidad de vida, ¿no? En verdad, un paciente de 63 años para cardiología es un paciente joven. En cardiología nosotros tenemos pacientes de 80 y tantos, 90 y tantos, y la idea es mantener siempre una buena expectativa de vida y un buen pronóstico, ¿no? Y una buena calidad también. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ya una falla en el sistema? Doctor, tengo opresión en el pecho, usual, ahora ha cambiado, está incluso más intenso. Entonces, nuevamente haciendo el análogo con la ingeniería, tenemos que evaluar al sistema, tenemos que evaluar a la máquina. Tenemos que hacer la telemetría para nosotros poder ver qué tipo de fallo es. ¿Qué hace el cardiólogo o tu médico? Probablemente si tienes un dolor de pecho intenso, te va a tomar un electrocardiograma para poder evaluar cómo está el sistema eléctrico y estructural en ese momento. Tal vez pida otros exámenes más, entre ellos para poder ver si hay acumulación de colesterol en las arterias, para poder evaluar el riesgo cardiovascular, que es el riesgo que yo tenga un infarto en los próximos años, o en todo caso, si estamos en una situación aguda, si es que ya tenemos el fallo ahorita del sistema, tratarlo. ¿De qué manera lo tratamos? Nosotros en cardiología, la reparación in situ. Obviamente un paciente con un infarto se hospitaliza, tenemos que abrir nuevamente la arteria, hacemos una serie también de evaluaciones hemodinámicas y logramos una nueva perfusión, una nueva irrigación del corazón. Entonces, algo que hay que tener en cuenta en un síndrome coronario agudo o un infarto es que el tiempo es músculo, ¿no? Y aquí quiero hacer nuevamente una analogía con la ingeniería. En la ingeniería, sea la rama que sea, el tiempo de inactividad de una máquina o de un sistema cuesta, ¿no? Cuesta muchísimas cosas. Puede costar dinero, puede costar una empresa, puede costar recursos humanos, puede costar infinidad de cosas que ustedes son mucho más expertos que yo, obviamente. Pero en cardiología, en medicina, en mi especialidad, el tiempo cuesta músculo cardíaco. Y si perdemos músculo cardíaco, perdemos esa máquina que le da sangre a todo nuestro cerebro, a todos nuestros órganos. Y es algo que no nos podemos permitir. ¿De acuerdo? Y si esa máquina deja de funcionar, entonces colapsa todo nuestro sistema. Si nosotros tenemos un infarto, por cada 30 minutos que pasan desde que inició el bloqueo de esa arteria, la mortalidad en el paciente aumenta en un 7.5%. Entonces es una barbaridad, ¿no? Imaginemos que nosotros nos da un dolor de pecho ahorita, tenemos una opresión y digo, ya se me va a pasar, mejor espero una hora, me tomo un té, espero a que pase, me voy a dormir, ya pasaron 2 horas tal vez, digo, no, mejor voy al médico, mejor no voy, mejor voy mañana, mejor voy por consulta. No, si ya tengo un problema importante y si estoy en duda de si voy o no voy, lo mejor es ir a emergencias, por ejemplo, ¿no? Porque ya han pasado 2, 3 horas desde que comenzó el infarto y miren cómo la mortalidad se ha duplicado, triplicado y hasta mucho más. ¿Ok? Entonces, mientras más me demoran a actuar, más mortalidad y menos probabilidad de que pueda resentarme a mi vida habitual tengo, ¿no? Obviamente, el motivo de decir esto no es asustar y decir que si ya tengo un infarto ya no voy a poder hacer mi actividad, no voy a poder volver a mi vida usual, sino es la importancia de reconocer rápidamente el infarto, ¿no? Entonces, es una cifra que nosotros en cardiología tenemos muy en cuenta, ¿no? Entonces, otra analogía más, el indicador clave de rendimiento, en nuestro caso, desde que el paciente llega a emergencias, es abrir esa arteria en 90 minutos. Si la arteria ya se obstruyó, hay que abrirla lo más pronto posible. Incluso si podemos en 90 minutos, mejor. Ese es en el mundo ideal y es el que nosotros lo intentamos hacer, específicamente los cardiólogos. Entonces, ahora, doctor, usted me ha dicho de todos estos síntomas, alguna vez voy a emergencia y me ha dicho, eso no es nada, vaya a su casa. Entonces, ¿cuándo yo de verdad debo acudir a emergencias? Mi primera recomendación es, si estamos en la duda entre acudir y no acudir, porque tenemos una molestia importante, no común, vayamos a emergencias, ¿no? Ahí está el profesional, el emergenciólogo, que se va a encargar de discernir si es verdaderamente una emergencia que amenaza la vida o no. ¿De acuerdo? Si estamos entre ir o no ir y tenemos una preocupación inconstante de mi síntoma, bueno, sin duda tenemos que ir, ¿no? Porque ahí está el profesional que va a determinar si es una emergencia o no, si se queda hospitalizado o no, o si se puede manejar por consultorio. Pero bueno, en general, si alguno de nosotros presentara dolor en el pecho, especialmente si es opresivo, si es muy molestoso, si dura más de 20 minutos, si incluso se va hacia la garganta, hacia los brazos, sin duda tenemos que ir a emergencias. No esperemos a consulta para poder preguntar sobre esa molestia. ¿Okay? Si tenemos falta de aire intensa, doctor, yo me canso usualmente a las 5 cuadras y desde hace 2 días me canso cuando camino 2 cuadras, me falta el aire importantemente, sin duda hay que acudir a emergencia. Y más aún si la falta de aire es súbita. Súbitamente tengo falta de aire, incluso a reposo, hay que acudir a emergencias.
Se me hinchan las piernas mucho. Bueno, ahí podría ser que vayamos a consulta, pero si se hinchan de manera muy importante, si esto se acompaña de otros síntomas que ya hemos visto hace un ratito, entonces tenemos que acudir a emergencias, ¿no? Si tengo palpitaciones intensas, mi corazón está muy acelerado, parece que estuviese corriendo una maratón, a pesar de que no hay nada que lo justifique, acudamos a emergencias. Si me he desmayado, si tengo mareos recurrentes, también es una indicación para ir a emergencias. Hay indicaciones para ir a emergencias, como la que les acabo de decir. Hay algunos síntomas que son más sutiles, o hay algunos síntomas que podemos ver de manera ambulatoria por consultorio externo de cardiología. Eso ya lo vamos viendo de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Pero si presentamos uno de esos signos de alarma que acabo de decir, entonces sin duda hay que acudir a emergencias para actuar lo más pronto posible, ¿ok? Y definir si esto es un síndrome coronario agudo, que en este caso es un sinónimo de infarto, ¿ok? Entonces, ya para concluir esta charla, quiero comentar esta frase que estuve pensando bastante desde que estaba preparando la presentación, es que el corazón es una de las máquinas más perfectas que ustedes van a conocer, que tienen en su cuerpo, ¿no? Sin duda nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Que puede tener sus patologías, sí, porque siempre todas las máquinas pueden fallar, ¿no? Por porque no tenemos un buen chequeo preventivo o porque por cosas del destino puede fallar. Entonces, dentro de esto, el corazón es la máquina más perfecta. No voy a meter con otras especialidades, tal vez voy a decir una de las máquinas más perfectas que conocerán, pero no es infalible, ¿no? Como ingenieros, ustedes saben que si un sistema no tiene mantenimiento, entonces ese sistema puede fallar en cualquier momento. Entonces, la telemetría, el hecho de evaluar si ese sistema puede o no fallar, o si está en riesgo de fallar, existe. Existe el chequeo preventivo, existe el control de patologías cardiovasculares, todo está ahí. Solamente hay que saber leerlos a tiempo en compañía de su médico y principalmente identificarlos, en este caso, por ustedes como pacientes. Y cualquier duda siempre llevarla a su médico, ¿no? En conclusión, un síndrome coronario agudo o un infarto, ¿cómo se presenta? Ya para cerrar esta charla es un paciente que usualmente tiene un dolor en el pecho, que suele ser difícil de describir o que puede ser como una presión, como un peso encima, que se puede o no irradiar, o sea, el dolor, esa molestia se puede ir hacia el cuello, hacia los brazos y podría acompañarse de falta de aire, de mareos, de náuseas, de vómitos. ¿Ok? Ese es el clásico infarto. Ahora, no todos los pacientes se presentan como el clásico infarto, la medicina no es absoluta. Algunos pacientes solamente se presentan con falta de aire súbita, otros se presentan solamente con desmayos, otros se presentan con náuseas y vómitos y sudoración intensa. He ahí ya la habilidad del médico de poder discernir entre uno y otro, ¿no? Entonces, esta es la presentación sobre el síndrome coronario agudo. Espero haberlos ayudado bastante a poder entender qué es lo que significa esta patología. Y lo que más me importa, en verdad, es prevenir esta patología y también, en el caso la tengamos, identificarlo pronto y hacer el tratamiento. Quedo atento a cualquier pregunta sobre esto. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Realmente ha sido una charla este, magistral. Yo creo que ha quedado bastante claro, especialmente las recomendaciones que nos está brindando de una manera bastante sencilla. Yo creo que hemos podido comprender la importancia de la detección de estos tipos de problemas coronarios y la verdad que espero de que si hay preguntas, por favor, estimados participantes, siéntanse en la confianza de poder transmitirla a través del chat o pero de repente si podemos abrir los micrófonos, el audio, para que puedan verlas. En tanto, doctor, eh, en principio, nuevamente, como decirle, muy contenta con este webinar que nos ha ofrecido el día de hoy. Y una de las buenas noticias, yo que le comenté inicialmente, soy hipertensa. Para mí, una de las mejores noticias que he tenido el día de hoy ha sido el café, porque el café tal cual usted lo describe, y siempre he tenido, ese siempre ha sido una lucha con mi cardiólogo, que la primera recomendación era cero café. Y no es por nada, doctor, pero muchas veces con el tema de trabajo, y lo comprendemos que entre profesionales tenemos una carga de trabajo bastante elevada, normalmente el café es parte ya también de nuestra rutina, un tema cultural, pero también forma parte de nuestro día a día y realmente ayuda como buen estimulante nervino, pues ayuda a mantenernos activos durante todo el día. Yo como siempre digo, no arranco una mañana si es que no tomo mi taza de café en la mañana y usualmente por la tarde. Y justamente con la recomendación que usted dio, sin azúcar.
café pasado y sin azúcar. Realmente me siento contenta por esa parte y un poco más tranquila para comentarle también a mi cardiólogo de los nuevos avances que hay. Por otro lado, doctor, quería preguntarle cuál sería la recomendación, a partir de qué edad las personas pueden empezar a preocuparse con respecto a estos temas cardiológicos, de repente la recomendación de algún tipo de control anual, digamos, como parte de la orientación que también usted pueda dar, o es que es necesario que se presente algún síntoma. Tenemos algunos mecanismos de prevención, estos tipos de controles preventivos, hay algún tipo de orientación especial con respecto a la telemetría, está de repente en alguno de nuestros seguros, podemos consultarlo con el cardiólogo, de repente puede darnos una orientación al respecto. Claro que sí. Bueno, sin duda la prevención cardiovascular es el boom actualmente en el mundo, es nuestro nuevo enfoque en la cardiología y debería, voy a decir algo, la prevención cardiovascular, aunque no lo crean, inicia desde que estamos en el útero, ¿no? Es algo que se dice a manera de, muchos lo toman a manera de broma, pero no. Incluso se ha demostrado que las madres gestantes con patologías cardiovasculares, su riesgo en el feto a largo plazo también es mayor, ¿no? Esto no quiere decir de que obviamente si ya tenemos una edad un poco más avanzada, estamos ya condenados a tener una patología cardiovascular, perdón, pero sí quiere decir que la prevención debe iniciar desde siempre, ¿no? Desde el hecho de enseñar a los niños a tener buenos hábitos de vida, a buenos hábitos alimenticios, de actividad física. Y con respecto ahora sí a lo que justo usted me preguntó al chequeo cardiovascular, en verdad debería iniciar siempre, ¿no? En personas desde 18 a 20 años. Tal vez ellos no irán cada mes, cada año, pero sí a su chequeo cardiovascular cada cierto tiempo, ¿no? Usualmente en los pacientes de 20 años preferimos, si todo está bien, cada 3 años, cada 4 años, hacer un nuevo chequeo cardíaco, me refiero. Si detectamos alguna patología a esa edad, los controles van a ser más frecuentes. Y si ya somos pacientes por encima de los 30 años, lo que usualmente se dice es que cada año se haga un chequeo cardiovascular, ¿no? Ahora, esto cambia si es que tenemos ya una patología diagnosticada, ¿no? Le pongo un ejemplo muy impresionante, es que el colesterol, que nosotros siempre le hemos dicho colesterol malo, el colesterol LDL, se ha demostrado que un paciente desde edades tan tempranas como a los 18 años, 20 años, si mantiene un colesterol LDL por encima de 100 en el tiempo, aumenta su riesgo cardiovascular cuando tenga 40 años, 50 años o más. ¿Ok? Entonces, es ahí la importancia de poder yo ver si mi paciente joven tiene un LDL elevado, por ejemplo, el colesterol malo elevado, para poder tomar acción que mejore sus hábitos de vida y así prevenir el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, en conclusión, sería la prevención cardiovascular debe iniciar siempre, depende de la edad, qué tan frecuente va a ser y depende si tiene una patología, ¿no? Y si somos ya mayores de 30 años, probablemente la evaluación sea anual, de acuerdo a su patología, ¿no? Algo que no quiero dejar pasar es justo lo que usted me comentaba del café, que sin duda es cierto todo lo que hemos comentado hoy día. Esto hay que singularizarlo a cada paciente, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden ser muy susceptibles y su presión se eleva. Ahí sí, bueno, tendremos que tomar otras acciones, ¿no? Depende ya de cada paciente. Totalmente de acuerdo, doctor. Y efectivamente, yo también lo hago porque yo conozco personas que tomando muy poca cantidad de café ya tienen, se altera su sistema nervioso, empiezan con palpitaciones o no pueden dormir. Pero en mi caso, muy particular, como usted bien dice, yo no tengo ningún inconveniente, no he tenido ningún inconveniente a lo largo de todos estos años y tomo mi dosis de café diaria y no he tenido problemas de arritmias o problemas con mi hipertensión, ¿no? Por el contrario, como le digo, está bastante controlada. También, obviamente, que con lo que usted ha manifestado, las recomendaciones que dan, también uno debe mantener la medicación controlada, ¿no? Supervisada por el médico. Interesante lo que recomienda de hacer controles, porque efectivamente tenemos, quienes tenemos este tipo de enfermedades crónicas, normalmente tenemos largos plazos que dejamos de atender al médico y pensamos de que estamos muy bien. Eh, Voy tomando nota, muy atentamente he estado en su charla para poder tomar los mecanismos ya de prevención necesarios. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Si
Si no Por tenemos aquí preguntas, yo veo algunas, si le parece las leo y de paso sí, las voy perfecto, respondiendo. perfecto, claro que sí. Por ejemplo, por ahí hay una pregunta que dice, ¿los aneurismas contribuyen a un infarto? Bueno, lo que pasa es que va a depender, ¿no? Muchas veces, ¿qué es un aneurisma? Es la dilatación de la pared de una arteria, ¿no? Entonces, esta dilatación puede ser porque nacimos así, tenemos un aneurisma, por ejemplo, cerebral, o porque con el tiempo podemos formar un aneurisma porque la presión también lo puede formar, ¿no? Justo nosotros en medicina en cardiología hablamos de la ley de Laplace, que habla de que si aumentamos la presión dentro de un vaso sanguíneo, disminuimos también aumentamos, perdón, su tensión mecánica en la pared del vaso y por lo tanto lo hacemos más susceptible a un aneurisma o que a una ruptura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en cardiología hablamos mucho de temas hemodinámicos, aunque no lo crean. Entonces, bueno, el punto es que el aneurisma no es que el aneurisma contribuya a un infarto, sino muchas veces el aneurisma es la complicación de una enfermedad cardiovascular. El aneurisma puede ser la complicación de una hipertensión no controlada, puede ser la consecuencia de inflamación sistémica y que termina siendo un infarto. Un ejemplo, un aneurisma en el cerebro, si yo no controlo bien la presión, puede terminar rompiéndolo y por lo tanto hacer un infarto cerebral, ¿no? Un aneurisma en una arteria del corazón también puede producirse o por presiones elevadas, o por inflamación, o por acumulación de colesterol, y puede romperse y volverse en un infarto. ¿De acuerdo? Sí, hay situaciones excepcionales en las que puede pasar, pero en la mayoría de veces el aneurisma es la complicación de una patología cardiovascular que no está controlada, o en todo caso que termina complicando aún más el aneurisma. Por aquí vi otra pregunta más, déjenme un minutito. Ah, ya. Por aquí nos preguntan también, una pregunta en estos puntos, en caso de querer ayudar, ¿cuál sería el peor error en los pueblos que no es fácil llegar al hospital? Bueno, esto es algo muy cierto y es algo que todavía es nuestra realidad en nuestro país, en muchas partes del mundo, pero principalmente en nuestro país, es que yo hablé, por ejemplo, de que el tiempo ideal es 90 minutos desde que comienza el infarto, ¿no? Lamentablemente, para poder abrir la arteria. Lamentablemente, tenemos que mucho que trabajar por la parte de gestión es que en nuestro país, en provincia, en departamentos fuera de Lima, el hecho de poder acceder, si no tenemos un seguro de salud, de salud o un seguro privado, es muy difícil que podamos tratar un infarto como lo haríamos en el primer mundo, ¿no? Lamentablemente sigue siendo nuestra realidad. La mejor manera de poder ayudar a una persona es, uno, si reconocemos que puede ser un infarto, referirlo o llevarlo lo más pronto posible a donde haya un médico, ¿no? Y lo que debería hacer el médico, sea en un centro de salud de primer nivel, en un hospital o en otro lugar, es, de acuerdo a los recursos que disponga, dar el tratamiento inicial para poder intentar parar esa cascada que nosotros vemos en el infarto de formación de coágulos, de inflamación, y referirlo lo más pronto a un hospital que efectivamente pueda abrir esa arteria, ¿no? Lo referirá a un hospital de un departamento cercano, lo referirá a un hospital de su mismo departamento, o en todo caso lo referirá a Lima, que es donde mayor cantidad de hospitales tenemos para poder tratar estos infartos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, si reconocemos ese paciente, llevarlo lo más pronto posible a nuestro centro de salud cercano, si tenemos uno de mayor nivel de atención a buena hora, y si no, entonces el médico ya se encargará de dar el tratamiento inicial y de poder referir a un lugar de mayor complejidad, ¿no? O de mayor complejidad me refiero a mayor capacidad resolutiva. Parece que no tenemos más Creo que no preguntas, hay otra doctor. respuesta. Ujú. Así es, pero muy interesantes también las que han formulado nuestros participantes. No me queda más que agradecerle una vez más por la brillante presentación que ha hecho. Realmente nos sentimos muy contentos de haberlo tenido esta tarde y poder aprender un poco más de este tipo de enfermedades, especialmente en el cuidado de nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Le Y agradezco también mucho a ustedes por la invitación, por las palabras. Y bueno, espero podamos tener en otro momento tal vez otra charla. Y si no, siempre estoy abierto a cualquier consulta, ¿no? claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y a la clínica Javier Prado también nuestro agradecimiento por la colaboración y el apoyo en este tipo de webinars. Muchísimas gracias a todos. Con esto despedimos el webinar y estamos trabajando para generar otras charlas de interés para ustedes que redundan siempre en el bienestar del ingeniero. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes Hasta luego. con todos. Un gusto.